Javi, bueno, otro like más. Javi, es que mi canal sin ti es muy aburrido, viejo. Oye, eso. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Javi, pues hoy tenemos un duelo de titanes. Hoy vamos Oh, a combatir un cuadrilátero Jordi Tons versus Javi. A ver quién gana, el mejor equipado para la montaña. bueno, yo Tú, creo que yo creo que no hay ganadores aquí, ¿eh? no, tú crees que no. No, no, no Bueno, hay tengo que ganadores. decir que he aprendido mucho de ti, la verdad. Igualmente, yo igualmente de ti. Tú sabes que bueno, para todos los que no están viendo, yo vivo en Barcelona, no voy a decir dónde vive Javi si no lo quiere decir, pero vive en otra ciudad de Cataluña. Figueras, yo vivo en Y, Figueras, no hay o problema. en Pueden Figueras. venir aquí Bueno, a mi ranchito aquí. bueno, el caso es que pasé a saludar a Javi el domingo junto con mi amiga Yolanda y su pareja Manel. Y estuvimos hablando de lo que nos espera este verano, que va a ser subida al Bastimén, subida al Canigo de nuevo por Cortalets, subida a la pica de Stats y todo eso. El caso es que Javi pues, se emocionaba y movía la cara. Y cuando nos montamos el carro, me dijo Yolanda, dije, wow, pero a él se ilumina la cara cuando habla de montaña. Y es que sí, sí, es un deseo que tiene que cuando salga eso va a ser ¡boh! Sí, Se a mí, liberó la, a mí el la- monstruo que hay en él. a mí la montaña me ilumina, sí, sí, sí. Es cierto, sí. Pues Sí. hiciste mucha falta este fin de semana, Javi, que estábamos en el GR11, haciendo el Yo Cap de quiero, Creo y la yo quiero, sinceramente, o sea, tenemos el Canigo, es que el Canigo lo tenemos pendiente. Porque como saben, los seguidores saben que no pudimos llegar, no, nos jugó todo en contra, pero bueno, nos jugó todo en contra y lo tenemos pendiente. Pero la pica de stats me llama, me llama. Bueno, Si tuviera que elegir este verano una y otra, elijo la pica de stats. de verdad, en serio. Bueno, pues nada, pues, Javi, ¿cuándo es que tú puedes Yo, hacerlo? ¿Cuándo es que... si tuviera que elegir uno de otra, yo creo que elijo la pica de stats. Sí, no, pues. Bueno, pues, Javi, ¿cuándo es que tú tienes un Para que tiempo? hagamos una cima juntos, no sé. A ver. Ok, bueno, está bien, no hay problema. Bueno, Javis, vamos al duelo, vamos al duelo. Javis, como tú eres un invitado, voy a dejar que sea tú que marque el ritmo. Tú vas sacando lo que tú tienes versus lo que yo tengo. Y vamos a Venga, yo ver hice cosas unos que... cuantos, el equipo es infinito, entonces lo primero que tenemos que saber es que eh, el equipo cambia mucho, depende del tipo de excursión que vayamos a hacer. Claro, Entonces, esto es un equipo que está adaptado más o menos a las excursiones que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué excursiones hacemos nosotros? Estamos acostumbrados a hacer, hacemos excursiones de pocos días, normalmente son 2 días como mucho, sí, haciendo una noche por el medio. Eso es lo que normalmente estamos haciendo. Si fuéramos, sí, por ejemplo, el GR11 con varias etapas sería diferente, sería un poco diferente. Entonces, también, ¿cómo lo hacemos? El clima que tenemos aquí es un clima realmente que si el invierno no es muy fuerte, no subimos en invernales fuertes, no subimos con no, nieve, o sea, no vamos a hablar de equipo de nieve ni nada de eso. Entonces, estamos hablando no, de alturas Pirineos 3000, pero más en verano, otoño, primavera, no tan invernal, o sea, no tan técnico. Entonces, para que sí. nos situemos de qué que estamos hablando, qué es lo que nosotros más hacemos. Entonces, comienzo con la mochila. La mochila que yo estoy usando desde hace bastantes años es esta Quechua del Deca, que es una ultra light, que no la hacen ya, por demasiado buena que no la hacen ya. ¿De verdad ya no lo Ford fabrican? Class, no, no, Ford Class 37 Speed. Y esta mochila no pesa. Yo he buscado, Jordi, como he buscado miles de sustitutos a esta mochila. Miles de sustitutos. Y me hago. Eh, yo intento. Y al final, cuando yo veo que yo voy a gastar 200, 300 euros por una mochila que pesa igual y tiene la misma capacidad, y yo digo, ¿y para qué la voy a comprar? Oye? O sea,
hasta que se me rompa voy a seguir usando esta mochila. Pero yo, no, con esta no mochila llevo, son 37. A mí en 37 me cabe todo lo que yo necesito para 2 días. Y para 3 días también me cabría. Si yo necesitara llevar comida para una semana, ya estuviera viendo algo de como 50 litros. Pero 37 litros me sobra espacio. Esa es mi mochila. Esta es mi opción de mochila y sigo con ella. ¿Y usted, señor? Líder. Bueno, la mía, Javi, es de 70 litros. Me costó 80 euros en Decathlon y la llevo bastante justa, la verdad, Javi. Es súper cómoda, eso sí tengo que decir, porque es de palos aquí atrás. Tiene sus varillas, sí. Y te voy a decir, de verdad, es súper cómoda, súper. Pero Javi, 170 litros, si no, viejo, yo no sé cómo tú puedes llevarlo todo. No lo sé. Yo no sé qué es lo que tú metes dentro. Mira, bueno, yo meto dentro todo lo que te voy a enseñar ahora. Que vamos a ir parte por parte. Pero voy justo. Lo que pasa es que un abrigo mío o un chubasquero mío es el doble de tu tamaño. Entonces, no, el doble no, Johnny. Yo no soy tan pequeño. No, el doble no. No, déjate de eso. Está bien, pero soy un poquitito más grande. Sí, pero un poquitico más grande, de 37 a 50. No 37 a 70. Bueno, venga, va. Eso es un tema, Jordi, que tenemos que seguir hablando, porque yo no sé. Claro, mi mochila es el doble del tuyo. Y pesa el doble, viejo. Es que mira, ¿te acuerdas cuánto fue que hizo la mochila para el Canigó? Me hizo 12 kilos, fue. 12 o 13 kilos. Todo, con mochila incluida. O sea, la balanza puesta ahí hacía 12 kilos. No llevaba mucho. Con el agua incluido. No me acuerdo si con el agua ahora. Pero es que, sinceramente, yo no creo que uno puede caminar bien con mucho más de 15 kilos. ¿Verdad? Va muy pesado. Incómodo, sí, incómodo. Muy pesado. Pero no, déjame decir una cosa, Javi, que a mí me pasó. Ahora en el GR11 de verano, que tuve 5 días caminando, el primer día, mi mochila pesó unos 20 kilos. Agua, todo. Javi, el primer día yo me quería morir, viejo, morir. Pero ¿qué pasó? Que el segundo día, yo no sé de dónde fue, me fortalecí. Y el tercero ya ni sentía la mochila. Y el cuarto y el quinto, ¡buah! O sea, no sentía nada. La fuerza que tenía en las piernas, la fuerza que tenía en las espaldas, en los brazos. Y me pasó, por ejemplo, ahora, Cap de Creus, este fin de semana hice 2 días, Cap de Creus por la selva ver la península. El primer día de mochila sí, me pesó. Pero el segundo día, Javi, que la subida dura. De hecho, el primer día el de nivel fue 500 positivo y el segundo día fue 1000. Oye, en el segundo día, ni cuenta me di, viejo. O sea, que la misma Jolly me decía, ostras, Jordi, pero estás como un toro. De verdad, o sea, yo creo que pasando la barrera del primer día, para nada. De hecho, yo subí desde Cortalex hasta el Canigó, que no es fácil, esa subida bien empinada. Oye, Javi, con mi mochila de 20 kilos, yo ni la sentí, yo ni sabía que llevaba algo ahí. O sea, yo creo que la espalda al final sí. Pero tú estás cargando 20 kilos. Al final, 20 kilos no es tanto, 20 kilos no es tanto. No. Pero 20 kilos es mucho peso para un día, por ejemplo. Así. Un día, 20 kilos sí. Mucho. Que no es invernal, que no está llevando equipo, no está llevando cuerdas, no está llevando piolets, no está llevando no está llevando, ¿sabes? Sí. Nada de eso, estamos hablando de eso. Sí. Venga, vamos, seguimos con más cosas. Calzado.
¿Qué calzado? Bueno, yo tengo que decir la verdad. Yo no estoy haciendo tanta montaña. Y yo estoy subiendo Ok. yo estoy haciendo todo con con el, ¿cómo se llama? El MH100 Waterproof del Deca. Son unos zapatos muy ligeros para trekking. Son unos zapatos que son flexibles, no son rígidos. Ya, Son estaba haciendo unos una zapatos llamada, un mensaje. que Ok. los tacos no son tampoco muy profundos, bueno, está tampoco gastado ya. Y son waterproof. Y yo he estado bien con ellos, sinceramente. Estos son repito, los MH100 Waterproof de Quechua. Caña baja, ¿Y por qué caña baja y no caña media? es más cómodo. Mm. ¿Y Para mí tu tobillo? más cómodo. Mi tobillo también. El tobillo no necesita que tú lo agarres. El tobillo. El tobillo necesita protección cuando tú batas muchas piedras y cosas así. Sí, sí. Cada uno es diferente, pero yo no necesito más sujeción al tobillo. Ok, A mí claro, si tú estás caminando entre piedras, la protección al tobillo y una protección en contra de una torcedura es, ok. es un poco mayor, es mayor. Tú me preguntas si yo prefiero andar con una caña para una excursión más fuerte, si prefiero una media caña. Pues sí, la prefiero, pero también me pesan como 100 gramos más cada pie. Mm. Y es que para mí la ligereza es Es que libertad, viejo. yo antes usaba como tú, bajita, y sufría mucho, acababa con dolor en los tobillos. Claro, quizás como soy gordito, Bueno, que tú cargas mucho pero peso, luego Jordi, después entonces, también. Cada uno, y cada caso es diferente, porque estamos partiendo de que cada uno usa lo que le funciona. Bien, es así. sí, 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 sí. Mira, te voy a enseñar el mío. Entonces, es lo que te voy a explicar. Y luego entonces pasé a la media caña. Oh, mira, yo uso la El- Merrell la Moab es esa, Moab, ¿no? la Sí. Moab Terre. Porque sí es verdad que empecé con la Moab 2, que no me gustó mucho, luego cambié a la Moab 3. Wow, una máquina. Actualmente Oye, tiene pero 1000 kilómetros. entre ese zapato y el mío no hay demasiada diferencia. Javi, estas suelas vibran. Sí, 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 yo sé que eso la vibran. Pero yo no tengo problema de adherencia. Yo no lo he tenido. Bueno, Ni de a- a- durabilidad. hablando de adherencia, te puedo decir que en las piedras y en la montaña se pega al suelo, pero en asfalto mojado, compadre, esto es jabón. Ah, sí. Rebala Pues la mía muchísimo. no, la mía es en asfalto, está bien, también. Es un poco, las gomas son un mundo, pero la mía es un todoterreno muy interesante. Ok, ok. Bueno, Pero pero Javi, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esa bota. O sea, yo la compraría, Jordi. Entonces, yo no me la he comprado porque tengo esta, la estoy usando y me están funcionando, sinceramente. pues Entonces, mira, claro, si te funciona, no ¿sabes? Si yo te necesitas dijera más. que voy mal con ella, pero es que voy bien, es que voy bien con ella. Yo dije, voy bien, voy muy bien. Ahora, Javi, tú sabes cuál va a ser. Yo estuve viendo a ver cuándo sale la Moab 4 y no dice, pero ellos acaban de tirar una que, mira, Javi, quiere hacer una locura, porque la mía están a punto de tirar el golpe y ellos acaban de tirar esta. La Sí, Moab Speed 2. Mira esa chulería, viejo. se ve chula, Espectacular. se También ve está chula. No, 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 no. Pero la cosa es que probase de que te funcione, viejo. Yo usaba Merrell antes. Yo usé Merrell por muchos ¿Y qué años. pasó? ¿Por qué te fuiste? No, no, que simplemente eh, cuando se me gastaron, me compré una de que me funciona.
Y me funciona bien. Ok. Tuve, yo dos Bueno, Merrell. Yo oye, tenía una Merrell bajita y tenía una Merrell ya de caña alta. Una súper cómoda, viejo. O sea, pero también el tipo de excursión que uno hace, viejo. El tipo de claro. excursión que uno hace es diferente. Y yo estaba más joven también. Y, y también que es ligero, viejo. No hay nada como una cosa ligera, viejo. Mm. Es que si a Bueno, ti te funciona y es ligero, te hace la diferencia, viejo. Es que es- bueno, este nuevo modelo que ellos han sacado dice, se especializa en eso porque es muy ligera. Bueno, se le ve que sí, que es ligera. cuidado, pues yo tuve una, que, ¿sabes? Merrell no, pues yo confío en Merrell, pues yo tuve una North Face que eran parecido a eso, súper ligera, y yo pagué ciento y pico de euros, ¿sabes? Y ciento y pico de euros en oferta, y eso fue un tollo, viejo. Y la vendían, o sea, Sí. ¿sabes cuando tú ves algo y tú dices, wow, yo quiero eso? Y yo lo usé, viejo, y yo me rebalaba en la montaña, y se me desbarataron de una vez. En un canigó se me llegaron ya de Trinflan en un solo. Y yo digo, no, pero estos zapatos eran más para andar por, no sé, por senderito y cosas así. El, Mira, y se veían súper rojas. Wow, una chulería, ¿eh? Yo tengo que tener fotos por ahí. No me acuerdo y eran de North Face. mira, y te voy a enseñar una bota, Javi. En estos días, yo entrevisté a un sueco, que de hecho la entrevista con él trata de que él es diabético y sale a hacer senderismo solo. Entonces, y le pregunté, oye, ¿qué bota tú usas? Y me dijo, Mendel. ¿Tú conoces esa marca? Mendel, Sí, Mendel, sí. me suena, me suena. Dijo, en mi vida, pero no son Sí, sí, baratas, no sí, son sí. baratas. Yo O sea, me suena, pero no la he usado nunca ni nada. Tienen buena pinta. no, no, Tienen buena no, pinta. no, no, muy buena pinta, pero yo, niña, pero es que en mi vida, entonces me puse a ver, Javi, y vi que, o sea, ese pedazo de bota, Ah, chula, viejo. no, no, está chulísima, pero bueno, nada de eso. Javi, vamos a ver, ¿y tu media? ¿Qué media tú usas? Yo siempre he usado, yo he usado varias medias, marca española, marca otras marcas. Eh, últimamente yo estaba usando la media de Decathlon, las buenas, la MH900, 500, y últimamente estoy usando, y esto vino de Jordi, las Silverlight. Sí, señor. Oye, tengo que decir que esta han sido las mejores medias que yo he tenido. La mejor media que yo he tenido. No que la otra era mala, pero que la Silverlight, aparte de dar la protección que dan mucha protección, o sea, tienen el tema de la estética, porque son una media negra que yo le usaba hasta para ir para el trabajo, con pantalones de vestir. Pues son negras, al final es una media negra lisa, que también viene en azul eléctrico. Y aparte de eso, Tienen, tiene el tema de los hilos de plata, que realmente funciona, o sea, realmente funciona, esa media no coge mal olor, o sea, no, esa media no coge mal olor, ¿eh? Yo la he usado unos días, yo digo, déjame quitármela ya porque tiene que estar sucia, pero no porque huelan ni nada, ¿eh? Eh, son caras, son mira, caras. yo te voy a decir algo, Javi. Eh, yo las puse a prueba usándola 7 días sin quitármela. De hecho, voy a hacer una reseña de eso. Usándola el día entero y gimnasio. El día entero y gimnasio. O sea, le metí sudor. Y me pasó lo mismo que tú. Al día 7 dije, mira, la voy a poner a lavar porque ya me da como vaina. Y no olía nada. Estaba como el primer día. Es, Cero olor, es muy cero importante. humedad, nada. Importante. ¿Tú sabes por qué es muy importante eso? O sea, no, o sea, el olor, obviamente, nadie quiere el mal olor,
Pero es que el mal olor se pasa a tu zapato eventualmente. Y no hay quien le quite ese mal olor a esos zapatos. No. He probado miles técnicas. Yo he tirado zapatos a la basura que todavía estaban buenos porque tenían un olor insoportable y yo no sabía cómo quitárselo. Yo intenté de todo. Los congelé. Se supone que si tú congelas por 3 días, que se muere la bacteria. Yo lo metí en una funda y lo congelé por 3 días. Lo lavé. Sí, yo hice de todo. Funcionó un poquito funcionó, pero no acabó de funcionar 100%. Y yo tiré unos zapatos que estaban buenos y no eran baratos. Eran unos... ¿Cuál que tenía ese? No recuerdo. Déjame acordaré. Una marca conocida. Pero las medias no huelan, no es nada más que no huelan, es que te van a evitar el problema de tus botas oliendo. Sí. Eso es verdad. Pero mira, no sabía lo de congelar, ¿eh? No sabía eso. Sí, bueno, claro. La teoría es que son bacterias las que producen el olor. Y la teoría es que las bacterias no sobreviven a temperaturas bajo cero. Entonces, la idea es que la idea es coger tu cosa, meterlo en una bolsa bien hermético y meterlo en el congelador y dejarlo ahí 3-4 días. Y la teoría es que se mueren todas las bacterias. Y realmente me funcionó, me debió haber funcionado mejor. No entiendo por qué no me funcionó mejor. Pero en ese caso, no me funcionó tan bien. Es como que me lo bajó de un 10 a un 5. Pero no me lo bajó a 0 y no me acabó de funcionar. Entonces yo no entendí muy bien. No sé. Ok, bueno. Pues mira, en cuanto a mi media, yo empecé usando esta media. Bueno, me pasó lo siguiente. Yo usaba mi bota con ropa, con media normal de deporte. Bien, más lleno de ampolla. Claro, no. Después fue que me enteré que hay media de senderismo, no me enteré. Y yo estaba un día tan desesperado de las ampollas que puse la mejor marca de media de senderismo. Y me apareció esta media. Así que yo, bueno, pues me compré esta media. Sí, 37 euros. Pero bueno, son garantía de por vida. Que de hecho, de eso te hablaré ahora. Y tengo que decir, Javi, que he tenido que usar de la garantía como 3 veces y es súper fácil. De hecho, explicaré eso ahora. Y las cambiaba. Y tengo que decir que estoy muy contento con la marca, estoy muy contento. Lana de Melino y todo. Pero yo decía, coño, yo necesito o sea, es verdad que me la cambian, es garantía de por vida y es muy cómoda, pero tiene que haber algo más. Porque estoy harto de estar pidiendo la garantía. Bueno, el caso es que buscando, encontré, Javi, que alguien que entrevisté, Oscar, de Estonia, de Lituania, tiene un canal de YouTube que se llama Hike Much, y él hizo el GR11 y lo entrevisté. Y él me hizo que la media que él usó es una que se llamaba Silverlight, con hilos de plata. Y yo, ok, está bien. Después entrevisté a otro en mi canal que me dijo que también hizo la GR11 con una marca que se llama Silverlight. Yo vine a meterme en la Silverlight. Y es cuando conocí... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues el caso es que ahí conocí la marca y empecé, bueno, pues me la compré. Que de hecho, voy a decir un truco. El que quiera como que ya yo lo mira ahí. Pero venga, porque tú tienes paquetes sin abrir de Silverlight. Sí. Bueno. Bueno, pues Javi, en este live vamos a dar un truquito para que no caigan en el gancho que caímos tú y yo. Aquí te dicen, tú eliges un pack, una media, o sea, un par de cuesta 33 euros. De hecho, mira, más barato, te sale inclusive más barato que la Silvertop. Silvertop cuesta 37, pero está bien. Y ambas son garantía de por vida. Pero ¿qué pasa? Lo que la gente no sabe es que aquí vamos a dar el truco. Que cuando tú le das a checkout y tú compras y tú pagas,
y te hacen, entonces te llegan a otra pantalla donde te hacen una oferta mayor. ¿Qué te pasó a ti, Javi? Cuenta tu caso. Te hacen una oferta para la próxima compra. Sí. Pero no, que te ofertan ahí como 3 medias más, como con un 80% de descuento, Sí, una vaina no es irrisoria. tanto, pero es un descuento, es un descuento. Sí, me estoy acordando ahora. Así que ya saben, el que vaya a comprar Lo que es comprar una y comprar las otras con el descuento que te dan. exactamente, no caigan en el gancho que te ponen aquí de que un pack, no. Coja el de un pack, denle a comprar que después te van a hacer un descuento después de esta pantalla. Así que Silverlight, te agarramos. Bueno, Yo el compré, caso, en mi caso, yo compré 3 y 3. O sea, yo me fui, pues, cuando yo me decido por algo, yo me fui de cabeza. bueno, 3 cortas y 3 largas. yo en mi caso me molesté, porque yo también compré tres. Mira la corta, la tengo puesta y todo. Mira, qué bien. Yo en mi caso, Javi, me compré tres. Pagué 84, sí. Bueno, mal envío me hizo como 90. Pero ¿qué pasa? Coño, que cuando yo paso a la segunda pantalla, que veo el descuentazo por tres más, me Sí. sentí engañado. Y dije, no, pues no compro más media. El punto es que me pasó algo muy cómico y es que, bueno, no, déjame de explicar. Recibo mi media y yo empiezo a usar las Dantoff. Yo sigo usando estas medias y no usaba las otras porque como que no la quería sacar de su cajita, pero verdad, son garantías de por vida, o sea que es una media que tú compras una vez ya. Y, y un día hablando con Javi, bueno, Javi y yo usamos los relojes Garmin, y que de hecho por ahí viene próximamente un programa hablando del Garmin Epix 2. Y el punto es que hablando con Javi, le digo, bueno, que no. Garmin te da desafío, te da reto. Entonces Javi y yo estamos en un desafío donde a ver quién gana en pasos. Pero claro, meter pasos, pues si tú no tienes un buen calzado y unas buenas medias, te salen ampollas. Entonces yo me acuerdo que un día le decía, mira Javi, pero es que yo estoy con los pies llenos de ampollas. Yo no puedo caminar más. ¿Qué es lo que tú haces? Y me dice Javi, yo me pongo para el día a día, yo uso la Silverlight y no me salen ampollas. Y yo, mierda, es verdad, la tengo en una gaveta. No la estoy usando para que no se dañen, pero si total, garantía por vida, a mí que me importa que se dañen, me van a mandar una nueva, como me hacen con tantos que me mandan una nueva. Y he empezado a usar la Silverlight para el día a día, para el gimnasio, para todo, y de verdad, qué maravilla. El punto ¿No es te que han vuelto a salir próximamente, ampollas? Sí. nunca, Eran nunca, las medias. Tu problema eran las medias, eh, entonces los eran calcetines, las sí. medias. Sí. Yo sí tengo un problema que yo creo que se llama pie de senderismo y es que tengo las dos uñas negras de los pulgares de los pies. ¿A ti te pasa lo mismo? Pero porque te chocan. Sí, o sea, me voy andando con las piedras en el sendero y tengo las uñas negras y me las paso cambiando de uña todo Ah, el no, tiempo. eso no debería pasar nunca. Eso significa que tus botas no tienen el tamaño adecuado. Ujú. Claro. Pero es que, Ese es lo primero que uno hace cuando uno se mide la bota, Jordi. Es asegurarse que de la parte de delante hay un margen mínimo para eso. Ok. pero, pero es que en teoría yo lo tengo. Algo está haciendo mal, porque eso es un error de bota. Es un error de Mm. bota. Y luego hay que amarrarla bien. Pero bueno, luego tiene que estar bien amarrada la bota, pero tiene que tener por delante. Si yo cuando me pruebo la bota, Jordi, yo le doy al suelo. Yo tengo que asegurarme que mis dedos no tocan delante nunca. Yo le doy patada al suelo. Y por eso hay plataformas inclinadas para tú ponerte así, para tú asegurarte que tu pie no se desliza para abajo. Mm. Eso, eso tenemos que. ¿Te sigue pasando eso, Jordi? Te voy a enseñar. Sí, claro, te voy a enseñar. Bueno, para terminar con No, este tema, no, próximamente ese tema tenemos que abordarlo entonces. te voy a enseñar cómo tengo las uñas. En este video que va a salir próximamente, aquí explico cómo funciona la garantía de Turn Off, que me mandan a cortar las medias. Y es muy chulo porque después entonces al final mis medias se quedan
las uso entonces medias para estar en la casa. O sea, mis medias se convierten como, ellas te dicen que las corten, para yo Sí. ver que tú de verdad las cortas medias, y entonces me quedan medias para estar en la casa. No, pero ok, pero la corta por dónde entonces. no, le quito el tobillo, me queda como raco en el pie. O sea, me queda. Está bien eso, cortarla por ahí, porque queda útil. Es lo que te digo, no, a mí me queda La perfecto. coge así, ese tema de garantía pasa también en otros tipos de marcas. Yo tengo, por ejemplo, en fotografía, yo tengo una cinta para la cámara, que Sí. tiene garantía de por vida. Y cuando yo pedí la garantía, ellos me pidieron que lo cortara, que cortara la cinta en dos. Mira cómo tengo esa uña. Mira. Sí. Ya la estoy perdiendo. Ya, sí, Pero, se la va a pero perder. llevo un año en eso. Y el otro pie, mira. Sí. Sí, yo conozco muy bien. Yo sé lo que es. Yo Entonces, conozco muy bien. bueno, Javi, entonces ya vivo. Entonces tú dices que debo tener un problema con las medias y con el calzado. Está bien. Vamos a hacer otro live. Entonces, Ese es un sí, live que tenemos que verlo porque ahí hay un problema y hay que solucionarlo. Sí. ok. Pues mira, queda pendiente ese live. Vamos ahora al tema de pantalón. ¿Qué pantalón tú usas? Vale, pues yo normalmente voy en licra. En licra larga, como esta, mira. Yo tengo una licra que son como piratas. Mírame. Ay, es que yo no puedo salir así en la calle, viejo. Yo no puedo salir así. Mírame. No. ¡Ey! Ay, yo no puedo salir así, Enseña tu cuerpo, dale tu cuerpo alegría Macarena. No puedo, Javi. No, mi personalidad no llega ahí, viejo, de verdad. Lo intento, pero no puedo, men. Jordi, yo utilizaba. Es que tú sabes que hubo una época en que yo utilizaba la licra por debajo ya del pantalón. Sí. Y yo dije, pues, ¿para qué estoy usando el pantalón? ¿Para qué tengo el pantalón yo? No necesito para nada. Yo nada más necesito la licra. Que aparte de ver a la gente de montaña que va en licra. Hay licras que son finitas, hay licras que son más gruesitas. Que yo también tengo de esa licra. Que están hechas para invierno, para tú correr en invierno y eso. Si yo voy a una montaña y hace mucho frío, no sé qué, y va el clima, pues entonces yo me llevo esa licrita. Que es más fuerte. Y Javi, ¿y no te sientes como raro salir con licra a la calle que la gente te vea? No, eso como. Y al gimnasio se van licra también. Yo no voy a licra al gimnasio. Hay muchos hombres que van. No puedo. Pero bueno, ok. Tú vas con licra. Mira, yo voy con unos pantalones Columbia que son súper ligeros. De hecho, me lo estuve caminando 5 días en verano y no cogieron mal olor ni nada. Y son marca Columbia, muy ligeros. Yo creo que son. ¿Sabes qué? No son impermeables. No son impermeables. Porque la tela es muy flojita. Es la verdad. Sí. Y estoy muy contento con ello. Tengo un problema. Y es que con la licra, seguro que a ti no te pasa, tengo que reconocerlo, y es que entonces los pantalones se me van cayendo. Entonces, si tengo que subir las rodillas para subir una piedra o algo, los he roto por abajo muchas veces. Se me van descosiendo. ¿Y con qué no tiene cinturón para amarrártelo bien? Sí, pero lo que pasa es, Javi, que entonces mi barriga, ¿verdad? El cinturón va aquí, pero mi pantalón se va rodando. Se va más para abajo, sí, yo que entiendo. Va bajando. Entonces, me sucede que, claro, llega un momento que la correa y el pantalón, pues se queda aquí. Sí. Ok, yo te entiendo. Entonces, claro. Oye, ¿tú sabes que los pantalones de invierno vienen con breteles? O sea, con unos breteles que la gente se pone por aquí. Mierda, unos breteles. Oh. Los pantalones de invierno vienen con breteles. Yo tengo un pantalón técnico ahí
que no bien tienen para poner aquí, lo que tienen son unos breteles. Y eso no se te baja. No sé. Ya. ¿Tú sabes qué? He aprendido. Aprendí otra cosa de ti. Bueno, Javi, vamos a la capa de arriba. ¿Qué tú te pones entonces arriba de la camisa? Entonces, lo primero que yo utilizo arriba de la camisa es un cortaviento, que lo estoy usando ahora mismo. Uno como este. Ajá. Este es del Decathlon. Este creo, Sí. no sé si era de running o de qué. Este era... tenía uno anterior que creo que era de trail running. Hay que buscarlo entre el trail running y el running para correr. Okay. En este caso, es una tela súper fina, ¿vale? Muy fina. Mira, se puede ver a través de ella y todo. Se puede ver a través de ella. Aquí un poco menos fina. Entonces tiene diferentes paneles. Este panel corta un poco más el viento que el de atrás, ¿vale? Y aquí hay un panel que hace de transpiración, que es más transpirable, todavía más fino. Está diseñado para eso. Y también tiene unos agujeros ahí detrás para transpirar. Tiene una capucha del mismo material, que cuando yo la cierro queda así. Y es muy sencillo. Eso es nada más un elástico. Me tapa las orejas, me tapa esto. Tiene dos bolsillos. Este tiene dos bolsillos que tienen cremallera, que es muy importante que tenga la cremallera. Porque... para meter la mano cuando te da frío. No, sí, pero sobre todo meter algo que no se te caiga. O sea, todos mis bolsillos tienen cremallera. Un bolsillo sin cremallera para mí no sirve para nada. Eso en la chaqueta, en las cosas, en los pantalones, en los shorts. Yo cuando me compro tiene que tener cremallera, porque si no, todo lo que tú metas ahí se te puede perder y tú no lo sabes. Sentido, sí, es verdad. Yo tengo aquí, mira, yo tengo un buff, voy a siempre ando con ese buff. Y yo sé que yo cierro aquí y eso no se me va a caer de ahí, aunque yo me voltee, me dé vuelta, me caiga, no se me va a caer, ¿sabes? Entonces, un cortavientos no tiene que ser es lo que yo uso como segunda capa casi siempre, porque si yo estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, hace un poco de viento, lo primero que me pongo es esto para taparme del viento. Me guarda un poquito de calor, pero no mucho, me deja transpirar mucho calor, que es lo que yo quiero, y deja transpirar mucho sudor. Y esta es mi primera capa. Esto es lo primero que yo uso. Muchas veces yo no uso más nada caminando, ¿no? Tiene que hacer mucho viento, está muy frío para yo ponerme otra cosa. Esta es mi primera capa. Ok, pues mira, la mía. Yo uso de la marca Columbia también este chaleco que es manga corta también. Me lo pongo. Te he visto mucho con ese chaleco por ahí caminando. Sí, la verdad que parece que te funciona bien. Sí, la verdad que sí. Yo no sé qué materiales que lo tiene hecho Columbia, es algo plateado, una vaina patentada de ellos. Sí, creo que se llama Omni algo, sí, Omni algo. Y de verdad, Javi, me no sé cuánto. Sí, te voy a decir, cuando me lo quite lo voy a ver. Me cuida del viento y al ser así, pues me entra viento y tampoco se me queda tan empapado. Sí es cierto que cuando sudo ya no me lo puedo quitar más, porque entonces, claro, no voy a dejar, claro, como uso la camisa de algodón, pues se queda... Claro, ahí que está el problema. Ahí que está el problema, no digamos, la desventaja de algodón. Porque yo, cuando yo me quito esto... Perdón, Omni-Heat, es que se llama. Sí, Omni-Heat. Cuando yo me quito esto, Jordi, que puede estar mojado, normalmente estará mojado de sudor. Yo esto lo dejo colgando, es una telita, yo dejo colgando fuera y eso se me seca en 2 minutos. 2 minutos, por decir algo. Pero si está haciendo viento y lo dejo fuera al sol, entonces me seca en nada. Si lo tengo que volver a poner, me lo pongo. Aunque esté mojado, él va a hacer su cometido. Porque aunque esté húmedo, él va a hacer su cometido. Claro. Me va a seguir protegiendo del viento y whatnot. Sí. Pues mira, hablando de buff, yo también uso como tú, uso un buff, pero uso el buff de Charlie Toms. Ay, perdón. Claro, quitamos Charlie Toms. Bueno, Javi, vamos arriba. Lente de sol, ¿tú usas?
Sí, lo que pasa, espérate, ya que estamos en buff, venga. Que ya, no jodas tú. Por cierto, los buff, yo he usado mucho la marca Buff para mis buff y yo me lo compraba mucho o sea, yo me compro el más ligero, ¿no? El más ligero, el básico, porque es el que se seca más rápido también. Pero y también tengo los que son de lana merino y lo de Soy como Alejandro. Soy como Alejandro. Por favor. Lo de lana merino a mí me gusta mucho, pues son largos, son mucho más colchaditos aquí. Cuando hace frío, si no es un sitio muy, muy frío, los de lana merino son muy buenos. La marca Buff son caros, pero son buenos. Yo últimamente se me han perdido un par de Buff de marca Buff. Y la verdad es que acabo, como tengo como 17 del Deca, de los normales, que son bastante buenos y son como muy desechables. Yo decía que se me perdió, yo dije, vale, pues me compro otro. También están hechos. A mí me sirve también para ponerlo en la cabeza, porque como no tengo cabello, casi el sudor sigue por ahí mismo para los ojos. Entonces me sirve para contemplar. Ok, y arriba en la cabeza, ¿qué te pone? En la cabeza para el sol, yo lo que me pongo es crema solar. Pero de cosas tengo esto. De gorro tengo esta gorra, que es del Deca, que funciona más o menos. ¿Qué quiero decir más o menos? Me tapa un poco aquí, me tapa la frente. Nosotros que somos descabellados, la frente se nos quema mucho. Y tiene esto que me tapa la parte de atrás. Ok. Si el sol viene de arriba, me tapa un poco las orejas, pero aún así todo eso yo tengo aquí, me da el sol por ahí. Pero no tengo un sombrero de ala ancha. Tengo uno, pero es que no lo llevo nunca. Este se seca un poco rápido, porque es que esos sombreros se me mojan y al día siguiente está mojado todavía. Y yo no puedo agarrar una cosa mojada de sudor del día anterior y ponérmela otra vez al otro día siguiente. Claro. No, a mí me pasa lo mismo. Yo uso mi gorra de las estrellas orientales y me pasa eso. Se me moja y al día siguiente sigue mojada. Y cuando me la pongo, entonces me pica la cabeza y tengo que estar. No. Yo, por lo menos, o sea, porque esto es una tela, mira, es una tela finita. Sí, ese cuál es. Y se seca más rápido, pero aún así no se seca lo suficiente. Y yo puedo lavarla rápido y se me seca. Y esto no sé, aunque se moje, es como plástico. Sí. Porque a veces lo que tienen dentro como cartón, esa cosa. Y es más prueba de cosas, pero no sé. Yo intento no usar nada en la cabeza, sinceramente. Ok. No, óyeme bien, bueno y válido. Javi, vamos a ver lo siguiente. Creo que de vestimenta ya lo tenemos todo. No, seguimos con la capa. Espérate, cuidado. No. Bueno, claro, el polar. Cuidado, espera todavía. Esta es mi primera capa, pero yo la otra capa que llevo, según la temperatura, es un polar. Llevo un polar finito, que en este caso es un polar también de Quechua. Aquí estamos patrocinando al Deca. Y que es un polar que yo me lo pongo si yo estoy, digamos, tenga esto o yo no tenga esto encima. Si yo paro en un sitio, si yo paro de caminar y hace frío y está haciendo viento y me voy a enfriar rápidamente, lo primero que hago es ponerme mi polar. Me lo puedo poner encima de esto también, porque funciona como capa. Esta no, la de abajo funciona con esta y esta funciona con esta. O sea, no me quito esa y si tengo que parar un momento me pongo esta encima para no enfriarme. Claro. ¿Vale? Claro. Y si hiciera más frío, más viento, más lluvia, lo que sea, el tope de mi capa es que encima de esto me pongo la chaqueta. Vamos más al tema.
Y es una chaqueta impermeable transpirable, tipo Gore-Tex, estando de Gore-Tex, pero 3 capas. Y lo pongo encima. Y este es el máximo de capas que yo tengo. Ok. Tengo luego, puedo tener guantes, puedo tener buff aquí y un gorrito. Un gorrito también, aunque yo tengo aquí ya. Tengo el primero. Tengo el segundo, que es insulación. Y tengo este. No, pero si te pones el gorrito te va a cocinar. No, el gorrito lo uso porque hay veces que tú no tienes nada de esto encima y tú estás en el campamento tranquilo y uno más está caminando con eso y te pone el gorrito con eso. Pues mira, yo te voy a enseñar. Entonces, este sería el máximo de capa que yo utilizo ahora mismo en estas condiciones. La montaña que subimos, el Pirineos, el máximo. Sí. Si yo estoy vestido con todo esto y tengo más frío, y necesito más insulación, yo cojo la manta térmica y me envuelvo en ella como un vampiro. Bueno, es cierto. Mira, yo después del azul que te enseñé, después del polar, pues me pongo este cortavientos, Javi, que realmente estoy encantado. Es de la marca Columbia. Y viejo, es un Mercedes-Benz. Es la verdad. Eso cortavientos, eso chaqueta ya. Bueno. Creo yo. Bueno, sí, no un cortavientos, es una chaqueta, sí, exacto, es impermeable. Y la verdad es que, viejo, mira, Javi, una bomba. Y bueno, de hecho, en el Canigó que hizo viento, llovió, de verdad, esto fue increíble, viejo. Que por cierto, espero que en el mes de abril, principio de mayo, está terminando el video. O sea que llevo un año casi de retraso. Pero bueno, eso viene. La cosa de las producciones. Javi, entonces ya tú no tienes más nada. Esas son todas tus capas, Jordi. Mi camisa de algodón, la azul, el polar y esto. Igual que tú. El polar yo no lo vi. No, es que el polar lo tengo lavando. Como estábamos como lo usé este fin de semana, está actualmente en la lavadora. Ok, un polar. ¿Pero es un polar o es un plumas? No, un polar, telita polar. Polar, vale. Yo tengo un polar de eso, pero yo acabo siempre llevando el pluma. El problema es que ¿y si se te moja el pluma, Javi? Si se me moja el pluma mucho, nada, deja de insular. Esa es la mano. Pero, ¿qué tiene que pasar para que se me moje el pluma? Que te caiga una lluvia. El pluma yo no, porque el pluma yo no lo utilizo afuera. El pluma yo lo utilizaría dentro de la chaqueta en todo caso. Ya, bueno, claro, también es verdad. No se me puede mojar un poquito, un chin de agua que entre aquí, o no sé qué, pero no se me va a empapar. No se me va a empapar. Y si está lloviendo mucho, puede que yo no lo use tampoco, yo no lo saque. Lo más seguro, yo, de que si está lloviendo mucho, yo tenga esto y el chaqueta encima. Y el pluma yo lo tenga metido con 3 fundas ahí dentro de la... Claro. Porque mientras yo esté caminando, yo estoy caliente. Pero bueno. Javi, tenemos la ropa lista. ¿Con qué vamos ahora? Naya, pásame esos palos, por favor. Gracias. Los palos de trekking. Muy bien. Me gusta, los palos de trekking la verdad, son muy necesarios. Mucho. Son muy necesarios. Es una cosa que uno no quisiera llevarla. Pero cuando uno está en medio de la caminata, según qué circunstancia, va muy bien. Para cruzar un río va muy bien. Donde quiera que tú tengas un terreno inestable, que necesite un apoyo, va muy bien. Y luego para ayudar un poco a las rodillas, va muy bien.
Javi, ella se llevó algo en la mano, Dos palos, cogió. Dos palos, los dos palos que ella se llevó son unos palos que yo me compré hace 20 años. Ah, no, pero yo quiero verlo, Javi. Y todavía existen. Tráeme los palos que te llevaste, por favor. Mi querida Laia, me presento a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo compré esos palos, que yo le dije al tipo, ¿qué palo me compro? Y, ¿sabes? ¿Qué palo? Quiero comprarme unos palos buenos. O sea, ¿Dónde te lo compraste? Eso fue una tienda que se llama Galians, en Estados Unidos. Laia. Ok. Ahora. Se llevaron tu palo. Gracias. Ya me lo traía. Ya me lo traía. Esa tienda que se llama Galians, todavía creo que se llama, o no sé si han cerrado. Galians, eso fue hace 20 años. Galians, vamos a ver. Mira. No, Javi, mira lo que dice aquí. Galians, sí. Mira lo que dice aquí. Dice, Galians Trading Company was an American sporting goods chain. Bien, Kina, qué pena. Diablo. The store began when and founded in the Galians series. The chain was purchased en el 95. Para Wikipedia. Lo bueno en el 95 y creció hasta el 99. En el 2001 salió a bolsa. Y para el 2024 tenían 41 tiendas. ¿Y cuándo murió? ¿Cuándo fue que te la compraste, Javi? ¿En qué año? Yo diría que fue como 2003, por ahí. Pues mira, en el 2004 fue que murió. Ah, sí. O sea, que lo compraste viejo. ¿Qué año? Esto es un objeto de colección, entonces. Y una tienda grande, yo pues sí, Javi. Una tienda mira grande. La web de ellos. Un tiendón viejo. No debe web. No, dice la web en su. Dime, amor. La web, o sea, de cómo estaba. Ah, sí. Como la vista. En 2004 estaba a tope. Veo ahí como el. Sí. Pero no me diga. Bueno, entonces sígueme contando. Sí. Claro, pero fíjate que estos son eran los más baratosos. Y entonces el tipo me dijo, ¿cuántas veces, no sé qué tú haces? Y me dijo, cómprate lo barato. Y yo, de verdad, cómprate lo barato. O sea, lo básico. Y estos son, no que sean malos, son los básicos. Cuando digo básico es que la punta es de metal, o sea, no es ¿cómo se llama? Es de acero, una punta así de acero. No tiene esto grande para nieve. No, tiene un tamaño normalito. Esto no es de goma, es de plástico. ¿Vale? Cosas así. Sí. Esto era lo básico. Sí. Yo, señores, yo tengo 20, por cierto, son Galians, pero son de. Dime, amor. Te quitó. Dame un segundo, Jordi. Ve hablando algo ahí y vengo ahora en un segundo. Ok. Bueno, chicos, pues en el programa de hoy estamos hablando con Javier Bastán, quien es un forofo de la montaña, de cómo subir, equipamiento. Realmente es alguien que ha aprendido mucho. Somos unos amigos de infancia del Colegio Loyola de la República Dominicana. Y entonces en el día de hoy, pues estamos viendo cómo quién va a la montaña mejor equipado. Si él, que es muy técnico, o yo, que soy más de gadget. Pero resulta que ahí vamos a entrar ahora en la parte de los gadgets y en tecnología. La verdad que tuve la oportunidad de hacer una ruta con Javi. Intentamos subir el Pico Canigó el 10 de junio. Ahí nos llovió, nos hizo frío, nos agarró una tormenta. Y ahí se demostró quién estaba mejor equipado, si él o yo. Él con su pantaloncito licra, pirata,
o yo. Javi, entonces de los palos Gillian, sigue contando. Claro, son unos palos marca Gillians, pero que se lo hacía Lecky. La famosa marca Lecky, L-E-K-I, ¿verdad? Entonces, son unos palos buenos. De hecho, ahí te lo pone. L-E. A ver si me pilla el foco ahí. L-E-K-I. Lecky. Pero me suena esa marca. Sí, claro. Ya. Lecky. Entonces, lo que quiero decir es que esos palos, yo llevo 20 años en ese palo, señor. 20 años. Lecky, sí, Lecky. Sí, Lecky. Mira, sí. Okay. Tiene la misma forma de. Sí, es verdad. Son los mismos palos, mira. No han cambiado mucho, sí. Entonces, No. Entonces, ¿qué tiene a lo que yo voy con esto, con los palos, Jordi? Es que la punta no se me ha gastado la punta. Porque tú sabes lo que tú tienes que hacer para que se te gaste una punta de esa. O sea, uno piensa, porque por ejemplo, estos otros palos que yo me lo compré después, tienen la punta de carbono. Ok. La punta de carbono, ¿tú ves? Sí. Son mejores. Pero la pregunta es, yo no he usado, no he necesitado. O sea, sí, son mejores, pero ¿para qué? Claro. Tienen un bajo yo de agarre, pero esos palos llevan 20 años conmigo. Aquí tenía un hoyito, el plástico, y yo sentía que eso se me, como que poniendo el dedo ahí, se me irritaba. Y eso nosotros le metimos un pedazo de concho ahí. Y resuelto. Con un pedazo de concho y se metimos, y ese concho tiene metido 20 años ahí. Ya está. Jolines. Esos son mis palos. Yo tengo 2 pares de palos porque yo a veces voy acompañado a la montaña. Y cuando voy acompañado, a veces con quien que me lleva a la montaña no sabe mucho. Tengo que yo quedar el equipo. Entonces yo siempre ando con eso pasa también. Sí, eso pasa. Yo, Javi, yo también soy un defensor de los palos. De hecho, cuando voy con alguien que me dice, no, es que yo no lo uso porque no estoy acostumbrado a eso, digo, mira, pues qué pena de lo que te está perdiendo. Porque realmente, viejo, de hecho, lo viví, por ejemplo, Javi, ahora, de hecho, estoy buscando los míos, aquí en Decathlon. Bueno, creo que son estos mismos. Déjame poner la pantalla. Los segundos que yo me compré son de Deca y son de carbono, de fibra de carbono. De fibra de carbono. Y la verdad es que pesan menos. Pesan menos. ¿Verdad, Javi? Pesan menos, pero tienen son más frágiles. Ok. Estos palos hasta doblados están. Yo hasta se me han doblado. No tan rectos 100%. Sí. Estos no se rompen fácil. El carbono no se dobla. Pero cuando rompe entero. ¡Crack! Sí. Esto no se dobla. Esto cuando se va a romper, se rompió. Mira, Javi, son tan importantes que yo me di cuenta en este fin de semana. El sábado hicimos un Cap de Creo por la Selva, que es una ruta bastante fácil, y la subestimamos por completo. De hecho, dejamos los bastones y nos fuimos muy bien. Vamos, muerto. Nos hicieron falta los bastones. Y en el segundo día, que eran 6 kilómetros más, 500 de nivel más, fuimos con bastones y acabamos más rápido y acabamos menos cansados. O sea que la verdad es que sí. Javi, o sea que ahí vamos bien. Javi, sigue. ¿Qué otro tema competimos tú y yo? Espérate, vamos a ver, ¿qué más podemos hablar? Podemos hablar de hidratación. Venga, yo para hidratación. ¿Tú eres lo que usa Camelback o tú eres lo que usan botella? Yo soy lo que usan las dos cosas y te voy a explicar. Explícame, sí. Tengo mi Camelback por aquí.
para enseñarlo. El camelback que tengo, o sea, la bolsa de hidratación, es la de 2 litros del Deca. Me la compré para el Canigó este año pasado. Va muy bien, están perfectas, son maravillosas. O sea, esta es de cierre con el típico cierre con la Platypus. Sí, que es así. Funciona súper bien, súper perfecto. Entonces, ¿por qué yo llevo 2? Yo soy un partidario de hidratarme sin las manos. 100%. O sea, yo también. Para mí, yo necesito hidratarme. Yo me deshidrato mucho y necesito ir dándome mi sorbito poco a poco. Y para mí es sumamente importante. Entonces, yo sé que hay mochila con un sistema de botella que tú puedes hacer así, cogerlo y volver a ponerlo otra vez. Que no es mi caso. Pero yo preferiría, a mí no me gusta no quisiera que eso se me explotara en mi mochila adentro, nunca, ¿sabes? Sí. Entonces, es como un riesgo que tú tienes. Nunca se me ha explotado uno en la vida, esto es fuerte. Si yo veo que está medio malo, me compro otro porque son baratos. Claro. Pero meterlo ahí dentro, luego sacarlo, cuando tú lo vas a sacar para rellenarlo, tú abres la mochila entera, lo sacas, lo rellena en un sitio, lo vuelves a meter. Una botella es más fácil, 1000 veces más fácil, una botella que pam. Entonces yo llevo las dos cosas porque yo prefiero ese sistema, pero no me puedo quedar solamente no me puedo quedar sin ningún medio de hidratación si esa bolsa se me rompe. Yeah. Es decir, yo llevo como principal y llevo una botella por aquí al lado, una botella de 1 litro, de litro y pico, que simplemente es un backup para mí. Es un backup que también la llevo llena. Sí. Pero que si yo necesito, la botella es útil para muchas cosas también. Podría ser útil en la montaña. Es un elemento que funciona para otras cosas. Bueno, eso. Yo como tú llevo también el Camelback. Camelback es una marca. Yo uso el de Decathlon de 3 litros. Uso el de Decathlon de 3 litros. Sí. Por cierto, mira, esto sí es difícil, incómodo de lavar, de guardar. Cuando la manguerita esta jode. Es uno de los porque yo te digo, si yo pudiera andar con otra cosa, mejor lo andaría. Porque no son fáciles de lavar. No. Hay que lavarlo, para lavarlo bien, tenemos que tener una escobilla para meterlo hasta adentro, para limpiar bien la cosa, asegurarse que no quede agua adentro. Sí. Es un tema. Sí. Javi, entonces tú cuando te vas a la montaña, ¿esa agua, bebe agua normal o le pones algo dentro de esa agua? Yo me llevo el agua de casa directamente, ya me lo llevo lleno ya desde casa y yo le pongo ¿cómo se llama? Electrolito, a una pastilla. Sí, electrolitos. Okay. Sí, yo le pongo pastillas de electrolitos. Lo compro en pastillas, lo compro en... Dime, amor, ¿qué tenemos aquí? El Patufet. Muy bien. Le pongo electrolitos, ya sea en pastillas o en... En pastillas sale como más caro. Y entonces yo lo que hice la última vez que me compré un envase. Y en casa yo lo usé así. Y luego el que me llevo en la montaña sin pastilla, porque es más fácil. Mira. O sea, pero es más caro. A ver, dime. Yo estoy usando esta marca. Javi. Es una máquina. Es Muscle Protein Synthesis Electrolytes. Óyeme, pero tiene 7 BCAA. 7 gramos de BCAA. Mira, yo cuando me fui a hacer la olla de Nuria,
yo entré a una tienda de nutrición y le dije, mira, yo voy a hacer algo que es muy duro, algo que me va a deshidratar, algo que me va a explotar. ¿Qué hago? Dice, mira, tómate esto durante tu ruta y después de la ruta, Javi, mira. De hecho, yo no le hice caso, y fuiste tú que me lo volviste a recordar. Yo nada más me lo tomaba al final de la ruta. Y, oye, Javi, a mí me daba hipoglucemia y de que empecé, y me mareo muchísimo. Y de que empecé a tomar eso, Javi, oye, mi viejo, nunca me ha vuelto a dar ni calambre, ni mareo, ni náusea, Claro. nada. Entonces yo mi agua le voy poniendo ese. O sea, yo no invento Sí. con otra marca, ese. Y déjame una pregunta. ¿Y cuando tú acabas la ruta, tú te tomas alguna proteína, recovery, muscle, algo? No. No me tomo nada. Dame un segundo. Sí. Perdón, gente, que tengo la niña. Cosas del directo. Déjame cambiar el programa. Bueno, hablaba con Javi ahora de que yo tengo, cuando termino la ruta, parte de mi nutrición, compré esto en Amazon, Total Weight, Fusion Strength Training. De hecho, voy a poner el link al final en la descripción del chat. Es una proteína con magnesio y colágeno. Y tú, oye, Javi, que yo estoy tomando esta proteína después de la ruta con magnesio y colágeno. Y que ayuda al recovery de los músculos para que no me dé calambre. Y de verdad, Javi, un éxito, viejo. Estoy muy contento con los resultados. Yo tengo mi proteína que yo utilizo, que yo como siempre. Yo tengo mi bebida de proteína, del Deca, que yo uso. Sí. Pero lo voy usando intermitentemente. Cuando estoy entrenando mucho, pues de vez en cuando me la tomo así, con desayuno y eso. Pues no es pues no está haciendo pesa ni nada, hago mucho. Ya. Lo mío mucho más suave. No es que Sí, no sí. utilizo la proteína como para. Pero cuando uno está entrenando, que está creando esos músculos, sí, bueno, meterse su suplemento de proteína, ¿por qué no? Pues yo me lo estoy tomando después de cada ruta y de verdad que me ha ido muy bien, muy bien. Noto un antes y un después. Bueno, Javi, seguimos. Siguiente tema. ¿Cuál es? Venga. Sí, porque hay cada tema, no podemos pasar un live entero en cada tema. A nivel. Eso es. Venga. Orientación, hacemos. O alimentación. Coge un tema. Pues mira, vamos. Te voy a poner una prueba donde sé que te voy a ganar. Si tú estás en la montaña y te quedas sin batería, ¿qué tú usas? ¿Sin batería de qué? ¿Tu móvil? ¿Con el móvil? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tema estamos hablando? ¿De orientación? No, de equipamiento. Tú te vas a la montaña por varios días y se te acabó la batería en tu Garmin Epix 2 y se te acaba la batería en tu móvil. ¿Cómo tú lo cargas todo? Y tú no tienes para cargar. Bueno, yo me llevo una pila externa. Se te acabó la pila externa. Si se me acabó todo, ya no tengo con qué cargar. Si me acabó todo, ahí te pues pero mira, tiene que pasar eso primero, Yoli. Eso tiene que pasar primero. Está bien. Mira mi adquisición. Javi, mira, eso sí, pesa, coño. Mira. ¡Tarán! ¡Wup, wup, wup! Mi placa solar, padre. ¿Cuánto pesa eso, Yoli? No me preguntes. Dime,
háblame de eso. Yo tengo que decir que es algo que yo lo he visto, lo he sopesado para viajes muy largos. Y Mira, para viajes de varios días. mira, Javi, yo no te voy a mentir. Sí, pesa. De hecho, 1 kilo. Tú tienes razón, pesa. De hecho, te voy a decir la verdad. Yo en marzo pasado iba a pescar a GR11 y no pude hacerlo y me lo compré. Y lo devolví. Me molesté y devolví el equipo, esta vaina. Cuando fui en agosto, yo me di cuenta que esa vaina funciona. ¿Por qué, Javi? Porque, y de hecho, la mayoría de gente que yo veo que hace el GR11 andan con esto en la espalda. ¿Por qué, Javi? Porque mira, cuando yo salí, cuando me entré en los Pirineos, que hice, mi etapa fue Arlesutec, Batere. En Batere cargué, sí, ahí no tuve problema. Pero luego subí Batere, Cortalets. No, pero Cortalets es un refugio grandísimo. No, el que va en tienda de campaña, habían como 2 enchufes, casi 200 gente aquí en Cortalets, viejo. Y ese día yo no pude cargar. Y después la siguiente me tocaba Batere, Marialles o Mariailles, nunca sabía cómo se llama el refugio. Bueno, en francés, Marial, no sé. Marial. Entonces, no, yo cargo ahí, Javi. No daban abasto los enchufes. Tuve que medio cargar un poquito, que me levanté de madrugada a esperar a alguien que haya terminado para yo enchufar el mío, que cargara un poquito para yo seguir. Y seguí. Claro, mi batería externa, la batería externa se había acabado. Porque esto era mendigando. Claro, pues como cargaba mal, pues me la chupé. Y dije, ¿y qué pasa? Que después me tocaba la siguiente etapa, era Marialles, refugio de Costa Bona. Pero el refugio de Costa Bona es un refugio, no hay guardado, no hay nada, no hay luz, no hay nada. Ahí no pude cargar de nuevo. Y ya después fue el día siguiente, Costa Bona, Nuria. Javi, o sea, yo iba al límite, gracias a Dios que mi reloj es solar. Javi, ahí yo dije, mierda, yo necesito 1 kilo más y cargar con esto. Porque, o sea, ahí yo entendí por qué el que hace el GR11 anda con esto. O sea, de verdad, es ese el momento. Cuando tú vas a durar varios días con tu capacidad de cargar limitada y tú necesitas cargar. Claro, es diferente. Y cuidado, que depende del clima que te haga, quizás eso no se te cargue entero. Tú puedes andar con eso el día entero y si está nublado, no se te cargó ese día. Es verdad, sí. Es verdad. Pero se te puede acabar todo. Siempre tienes capacidad de cargar otra vez cuando salga el sol. El sol saldrá tarde o temprano. Claro. Es eso. Javi, pues ya que estamos en orientación. Pero se me olvidó algo. Siempre para mi salida yo uso este Fat Burner, que es L Carnite 2000. Bueno, por mi cuerpo a lo mejor dirán que no funciona mucho. Carnitina. Carnitina. No sé ni para qué sirve, la verdad. Fat Burner. Pero para la salida a la montaña. Yo, bueno, me lo uso cada vez que voy al gimnasio y como en la montaña hago ejercicio, pues me lo tomo 1 hora antes. En la montaña tú no quieres usar eso, Johnny. En la montaña tú no quieres usar nada. Eso en entrenamiento sí, pero en la montaña no. ¿De verdad, viejo? ¿Y por qué? Claro. ¿Para qué tú quieres quemar más cosas en la montaña? Tú no quieres quemar nada en la montaña. Tú quieres preservar cosas en la montaña. La montaña tú quieres preservar, viejo. Tú quieres que tu cuerpo te dé para 10 días más, no 10 días menos. Tú no quieres que se quemen cosas más rápido. Aprendí algo de ti. O sea, pues piénsalo. Cuando tú estás entrenando, sí, porque tú quieres quemar grasa para tener menos grasa cuando te sobra mucha, como tiene a mí, para ir a la montaña, porque tenemos 17 kilos de grasa encima que no deberíamos tener. Pero tú no quieres cambiar tu sistema a quemar más en una montaña cuando tú estás haciendo un sobreesfuerzo siempre. Un sobreesfuerzo que necesita, o sea, y médicamente no te puedo decir por qué, pero a mí jamás se me ocurriría meterme una vaina de esa para meter mi cuerpo al límite. Hace sentido, es verdad. Javi, vamos a la parte de orientación. ¿Qué tú usas para orientarte? Ok, venga. Esta es una parte interesante. Solo de esto podemos hacer un
un post. Yo digo, siempre tenemos que tener más de un medio de orientación, ¿verdad? Okay. Siempre tenemos que tener una ruta planificada desde antes, ¿verdad? Y eso implica, y de eso tú eres, de eso yo aprendí mucho de ti. De eso implica utilizar software para hacer rutas antes, o utilizar un software o revisar las rutas, todo. Eso implica todo el software de hacer rutas antes, ¿verdad? Y eso es parte de orientación. Incluyendo un plan B o unas rutas alternativas. Toda esa cosa es planificación y eso es orientación para mí. Eso es. Quiero decir que antes de ir a salir a montaña uno tiene que tener claro por dónde uno va a ir. Claro. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué me llevo? Yo me llevo primero me llevo el móvil, ¿vale? Que el móvil es un multiuso. Me llevo un solo móvil de momento. Es un móvil multiuso. Yo me llevo tengo el Wikiloc aquí con la ruta, si es una ruta que está en Wikiloc, que no siempre, que eso también puede pasar, que tú vayas a una ruta que no esté en Wikiloc. Bueno, si está en Wikiloc, me la llevo aquí. El Wikiloc lo tengo libre, o sea, lo tengo premium, o sea, con los mapas offline, que es lo otro que quiero decir. Los mapas offline, también me descargo los mapas offline de Google. Yo tengo los mapas de Wikiloc, me descargo los mapas offline de Google. A partir del año pasado también tengo el Gaia Maps, que el que tú tienes ahí, que Sí. es un tremendo sistema. Con la ruta también en el Gaia Maps. Pero eso es un teléfono. Pero aparte de eso, yo llevo mi ruta en el Garmin, que tengo el Epix 2, y es un sistema de navegación totalmente independiente del teléfono, el Garmin. Entonces ahí tengo esos dos sistemas de navegación, que es con lo que yo estoy yendo ahora. Y aparte me llevo un plano en papel. ¿Cuál es el tuyo, Javi, de esto? Ese que está, el que te sale aquí, el que dice Epix Pro Gen 2, edición Zafiro 47 miembros. Exactamente ese es el mío. Sí. Ese es exactamente el mío. A ver. No, el Pro no. Perdón. El Pro es el nuevo. Es el mismo, pero sin el Pro. Perdón. Busca Epic. Sí. El Pro es el nuevo. Ahí viene. Está un poco más lenta, pero se ve. Sí. Ok. Javi, ¿y por qué un Epix 2 y no un... Perdón, y no un Fénix? Ve explicando eso. Dame un segundo. Fénix. Dame un segundo, ve explicando. Venga, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de los relojes para este tipo de aventura, Garmin ha sido un referente. Pero igualmente, Garmin y las otras marcas, todos han usado hasta ahora lo que se llaman pantallas transflectivas. La pantalla transflectiva es una pantalla que es una tinta líquida que funciona cuando le da la luz solar. Y para de noche, entonces tiene la iluminación. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que consume muy poca batería. Y la desventaja es que no se ve tan brillante en una pantalla AMOLED. Realmente es mucho más opaco. Lo ves todo, lo ves bien. Cuando le da el sol, se ve muy bien, porque es transflectiva y refleja el sol. Y de noche, pues, cuando le enciende la luz, se ve bastante bien, pero en el medio no se ve tan bien, no es tan brillante. No es una pantalla como la que estamos acostumbrados a ver de un móvil o algo así. Mientras que la nueva tecnología en este tipo de relojes es la pantalla AMOLED. La pantalla AMOLED es la que tienen, por ejemplo, los iPhone o las pantallas que tienen los teléfonos. Cuando digo iPhone, el iWatch. Y Garmin ha comenzado. A ver, algo se fue.
Bueno, oye, Jordi. Algo pasado aquí. Creo que se nos fue la conexión. Jordi, ¿tú me escuchas? A ver, venga, vamos a ver una cosa. No sé si me están viendo o escuchando aquí. Jordi, ¿tú me estás escuchando ahora? Ya, ahora sí. Es que me entró una llamada de Mariloli. Bueno, y como esta parte grabada, corta esa parte ahí. Porque que a mí también, es que al mismo tiempo, a mí la cámara se me apagó. Y yo no sabía si era que sabía. No sabía qué pasaba. Entonces estoy utilizando la cámara web, la otra cámara. Bueno, entonces lo que decía es que el Garmin, la pantalla transflectiva, no sé dónde me quedé. Entonces las nueva tecnología es la pantalla AMOLED. Y la pantalla AMOLED es una pantalla que es la misma pantalla que utilizan los móviles, es la pantalla que tiene el iWatch del iPhone. Y estas pantallas son muy brillantes y son muy chulas y tienen mucha visibilidad. Y su parte negativa es que en el sol no se veía tan bien como la transflectiva, y la otra es que consumía más pila, más batería. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha avanzado hasta tal punto que son suficientemente brillantes para que se vean muy bien en el sol, y yo no sé por qué, o están haciendo las pilas más grandes, la batería más grande, o consumen menos, pero ya se están igualando prácticamente la duración. Igualando no, pero ya está mucho más igualada la duración de una AMOLED contra una transflectiva. Porque entonces, claro, todo el mundo quiere AMOLED, sinceramente. Sí, porque es más chulo, es más brillante. Y es... entonces, el Epix era el Fenix. El Fenix es el reloj, el non plus ultra para estas cosas de Garmin. Entonces, el Fenix 7. Entonces, el Epix 2 era el Fenix 7, pero con pantalla AMOLED. Y yo, después de darle mucha vuelta, yo acabé comprándome el Epix 2. No me arrepiento para nada. Y por eso. Bueno, yo en mi caso, Javi, yo uso el Garmin Fenix 7X Pro Solar. La verdad que estoy muy contento. Aprendí a la mala algo que no sé si a ti te ha pasado. Yo antes lo tenía sin forro aquí, y lo tenía sin cristalcito. Lo tenía sin cristalcito. Sin la... Javi, me empecé a darle fuetazo en la montaña, que si las ramas, que si la piedra, y cuando vi que tenía ya un rayoncito, a correr a ponerle una pantallita de cristal. Y menos mal que, o sea, de este protector, y menos mal que se la puse, porque ahora es que tiene rayones. Y estaba haciendo una ruta por un canal de piedra en Queralbs, y claro, a mi izquierda tenía el precipicio y a mi derecha era una pared de piedra, y claro, y era estrecho. Entonces yo iba caminando y con el reloj iba, estaba un poco rayado. Ahí aprendí y el forro de una vez. Y bueno, para aprender la lección. La verdad que estoy muy contento. Óyeme, esto tiene algo, Javi, no sé si tú lo sabías, no sé si el tuyo lo tiene, imagino que sí. Este Fenix tiene algo, Javi, y que cuando yo voy le meto la ruta, y cuando voy caminando hay una pantalla de datos que me dice
en qué subida, de cuánta estoy subiendo, cuánta bajada, de cuánta estoy bajando. Y me aparece la grafiquita de el porciento de bajada. A medida que voy avanzando se va opacando lo que ya he hecho. No, una vaina que psicológicamente te ayuda a saber lo que te espera. No, la verdad que muy contento. Pero bueno, como tú dices, ese otro live. Y como tú uso el Gaia para navegación, que es para mí lo máximo. A ver, pero ese otro live. Sigamos. ¿Qué otro tema tenemos? No, espera, el tema del mapa. El tema del mapa. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, no, espera, cuidado. Porque yo te digo, yo estoy utilizando las apps en el móvil, estoy utilizando el Garmin, ¿vale? Y aparte de eso, yo siempre digo que la gente tiene que llevarse en papel la ruta. Tiene que llevarse en papel. O sea, tú eres de los que dicen de llevarse la ruta impresa. Sí. La ruta impresa. Si tuviera un mapa topográfico del sitio, me lo llevaría. Pero no siempre yo tengo el mapa topográfico y a veces según la ruta. Pero yo tengo mapa topográfico. Del Canigó yo tengo el mapa topográfico entero. De la IGN. Y si tú sabes utilizar mapa y brújula, yo me llevaría mi brújula también. Porque no pesa poco y está ahí. Pero la verdad sea dicha, con los sistemas que tenemos de navegación redundantes así, más un mapa con el trayecto, con tu trayecto dibujado ya en él, impreso. Tener que usar la brújula es muy raro. ¿Sabes? Quiero decir que yo me siento bastante seguro con tener esas tres cosas. Ya está. Yo soy como tú, Javi. Yo, mira, el tema de imprimir el mapa, yo digo, mire, que todo está, por lo menos aquí en España, donde vivimos, todo está ya tan bien señalizado que ponerme a andar con mapa. ¿Qué pasa? Yo, Javi, cuando salgo a la montaña, salgo con mi reloj con la ruta, más mi móvil del día a día. Mira cómo está nevado el Canigó. Mi móvil con la ruta. Yo voy con un segundo móvil que ya no uso, que es mi GPS, con la ruta. Entonces llevo tres móviles más el reloj. ¿Para qué yo voy a llevar una que no, man? A mí me aburre, o sea, que no, además, viejo, para que no te pierdas. No estamos en el Himalaya, no estamos en el Amazonas, aquí todo está señalizado, viejo, o sea. Sí, pero deberías llevar uno impreso, viejo. Bueno, ahí estoy viendo cómo se hace. ¿Qué te va a pasar cuando en el GR11 se te acabe toda la pila entonces y esté nublado? Bueno, tú tienes aunque sea algo escrito con las rutas y las paradas y las cosas y el mapita. No tienes nada. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿dónde que voy? Me acuerdo que voy a tal sitio y ya. Y si tengo que devolverme, pues me devuelvo, pero ya no sé más. Te queda un poco en cuero ahí. Viéndolo así, sí. Tienes que llevar en papel, tienes que llevar algo que no tenga electricidad. ¿Tú me entiendes? No te estoy diciendo que lleves mapa y brújula, mapa topográfico y brújula. Pero sí. Todas las rutas, o sea, todo tu trayecto en papel, las rutas, lo que tú vas a hacer, el recorrido, un poco los kilómetros, las paradas, un planito leve de por dónde va la cosa. Claro. Que tú digas, aunque tú tengas señalización, tú abres tu mapa y tú dices, estoy aquí, voy aquí, este es el lago, esta es la vaina, esta es la cosa. Yo lo recomiendo. Es verdad. Yo recomiendo. Ok. Pues bueno y válido. Javi, ese es otro live que vamos a hacer. Háblame de tu frontal. Mi frontal. Yo utilizo... ¿Dónde está mi frontal? Yo utilizo ahora mismo una frontal que es el Black Diamond Storm. ¿Dónde lo dejé? Black Diamond Storm. Búscalo ahí yo, de Black Diamond Storm. Vamos allá. Déjame ver.
Yo siempre estoy buscando el próximo headlamp. Yo utilizo headlamps mucho. Sí, sí, Siempre no, estoy buscando claro. el próximo headlamp. Pero ¿qué yo busco en un headlamp? Obviamente, busco una luz adecuada para lo que voy a hacer. Porque si uno está corriendo en montaña, no es lo mismo que caminando. Ah, no es Esa es la igual. que tú usas. Pero creo que esa Esa. es una versión un poco diferente, pero una versión anterior, pero es lo mismo. Es lo mismo, es parecido. Ok. Creo que es una versión diferente, la han cambiado un poco. Sí, 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 algo así. Sí. Entonces, son a prueba de agua. Hasta IP tampoco no son sumergibles la mía, pero es a prueba de agua hasta IP, no me acuerdo. Le que puede caer un aguacero encima. No se puede Ok. sumergir también. Total, que si se sumerge, tú la quitas la pila, la seca y funciona. Ok. No se dañan tan rápido. Pero, Ok. ¿qué yo busco? Que la luz sea potente, pero que también tenga mucha duración. Entonces, y que no sea muy grande, que sea cómoda y que no sea pesada, y que lo queremos todo. Claro. Eh, entonces, esa Storm a mí me funcionó mucho, sobre todo, y lo más importante, es que tiene que tener un botón de lock. ¿Cómo así Básicamente, de yo me lo? compré la Storm de bloquearla. Del Storm yo le dejo pegada un botón y ella se bloquea y no Sí. se enciende automáticamente. Ah, No se enciende automáticamente. Porque ya. es muy común que tú metas la cosa y se encienda, Me ha se pasado. encienda Sí. adentro y se te acabe la pila. Mm, Pasa mucho, pasa mucho. Entonces, para mí es casi primordial. O sea, eso es una de las cosas que tiene que tener mi headlamp. ok. Porque, porque ya me ha pasado. Ya me ha Ok. pasado. Y ya Ok. está. Es eso. Mira, Ahora yo me. las hay pila, las hay recargables. Yo estoy ahí en ese dilema. Estamos en ese cambio. Mira, Javi. Yo me he comprado esta vaina que pesa muchísimo, pero viejo. La potencia que alumbra esto, ¡buah! No te lo puedo ni decir, viejo. Lo compré en Amazon y es recargable. Y de verdad, la fuerza, o sea, pero una vaina impresionante, pero pesa mucho. Y después tengo otra súper ligera de Decathlon, una baratita. Y, y son mis dos luces, la verdad. Tampoco es Tú tienes los dos extremos ahí. Muy poco y demasiado. a nivel. Sí, es verdad. Lo reconozco. Yo, Lo reconozco. yo lo que llevo, Jordi, lo que yo quisiera llevar es una segunda, pero de las pequeñitas, como la tica, ¿cómo es? Sí, La tica, la que son así de emergencia casi. sí, sí, sí. Para tener una segunda luz, pero pequeñita. Pero que Ok. lo mío tiene que ser minimalista. Pues Mm, yo pienso en minimalismo. Siempre. claro, claro. Sí, sí, no, Y eso yo en lo, es verdad, lo reconozco. Mira, Javi, este es el móvil que yo uso colgado, el que nada más lo uso para la montaña, que es un Samsung Galaxy S7 Plus. Ujú. Y nada más lo uso para la montaña. Ah, sí, nada más para montar. Eh, sí, este nada más lo uso para la montaña, sí, sí. Con todo su cordón para que no se me rompa, no se me caiga. Y lo llevo enganchado de mi mochila. Luego, Javi, mi ángel guardián, que es el Sí. Gen Spot, el Spot Gen 4. Este viejo mi ángel guardián. La verdad que, men, no salgo sin esto. Sí, es algo que yo no he invertido en ello, pero es algo que entiendo que es importante. Es Javi, importante. Si vas tú solo, sabes, no es importante, no, es obligatorio. Pero obligatorio. aún así, porque pero si yo voy a un grupo contigo, yo sé que tú tienes uno, por ejemplo. Claro. Pero,
pero es algo que yo no lo he, es un tema que podemos hablarlo, porque yo todavía no he invertido, pero porque yo no le voy a sacar el jugo, porque el problema no es comprarse el aparato, el problema son los planes de suscripción. Claro. No, sí, si tú no Los planes sales de todos los suscripción meses, no vale la un pena. año, son caros, y si yo voy a ir una vez, no voy a pagar yo, ¿cuánto? 15 por 15, 200. 11. 11, dependiendo de si tiene el glitch más caro, qué sé yo. Pero bueno, son como 11 o 12 por 12, o sea, son 200, no se paga hasta 200 euros al año para no usarlo una vez, no. No vale la pena. Javi, yo me llevé de ti y en la invitación me quedó algo, viejo, y es unas varitas de gelatina de fruta que tú me recomendaste en Decathlon. Mierda, qué buena. Y yo creo que en ese tipo de cosas, y cuidado, es muy diferente cuando tú haces una ruta de 2 días, 3 días, cuando tú haces algo muy largo. Porque esas cosas Sí. gelatinosas son buenas para tu energía, pero cuando tú tienes viajes muy largos, a veces se acaban cayendo mal. Por ejemplo, No, mira, cuando tú Javi, haces un G11, después que tú tienes 2 semanas ahí, tú Javi, quieres, tu óyeme, alimentación se vuelve una cosa diferente. Javi, me fue muy bien en la Mitrampirenaica, de verdad, viejo, me fue muy bien con eso. Javi, Me ¿y qué gusta. tú opinas del Jet Boil? El Jetboil sigue siendo, yo creo que lo más eficiente que hay ahí, lo más eficiente para tú. Sigue siendo la referencia, yo creo, en cuanto a hornillas de gas. Sí. Luego podemos entrar en el tema de hornilla de gas versus otras cosas. Pero el Jetboil sigue siendo el referente en muchas cosas. Pesa un poco más, pesa un poquito más y coge un poco más de espacio. Sí, es cierto. Dependiendo de. Yo no tengo el Jetboil y no me lo he comprado. Yo me fui por otro No, lado. porque yo creo, Javi, que si tú no haces ruta de 5 días, perdón, de varios días, no es necesario. No, pero dependiendo de uno vaya, o sea, si tú tienes que calentar una sopa, una cosa, tú necesitas calentarlo. Pero Claro. a lo que voy es que yo me fui por otro sistema. Yo me fui por el sistema de la hornilla. Yo me fui por el sistema minimalista. Y el sistema minimalista es el siguiente. Yo me compré. Ve enseñando ahí, en lo que yo voy buscando, lo siguiente que te voy a enseñar. Dale. Hice lo siguiente, mira. Entonces me lo compré como un sistema que no soy el primero que lo usa, que funciona muy bien. La taza me la compré en una que se llama Toux, T-O-A-K-S. Espera, que ahora tengo la cámara aquí. Toux, ¿verdad? Pues esta no es la más barata, de hecho es cara. Y es de titanio. Y viene con una tapita. Y también viene con eso. Y es parte de lo cual yo me lo compré por eso. Porque eso yo lo guardo así tal cual. Y dentro de esto, exactamente, tengo un cup que es el X-Cup de Sea to Summit. Y dentro me cabe perfectamente un encendedor. Esto que tú ves ahí, que es la estufa. Y un cartucho de gas. Qué bien. Esto yo lo enrosco aquí. Bueno, venga, vamos a enseñarlo ya que estamos. Rápidamente. Esto lo enrosco y hago así. Saco las 3 cositas. Y aquí encima pongo el cambumbo, ¿verdad? Ahí caliento lo que tengo que calentar. Lo enrosco aquí. No enciende solo, por eso tengo el encendedor. Hay algunos sistemas que tienen Sí, lo he visto. Cosa piezo eléctrico de esto que enciende solo. Pero ¿qué gano con esto? Que es muy minimalista y ligero. O sea, extremadamente. Y yo tengo suficiente aquí. Esta tacita es suficiente para yo hacerme una sopa.
hacemos un café, medio litro. Y es un sistema demasiado pequeño, que yo me lo monté así, incluso me cabe el copa aquí dentro. Y lo tengo todo en un pack demasiado pequeño, viejo, y ligero. Entonces yo me enamoré de este set. Y eso es lo que yo tengo. Cuando yo necesito cantar, entonces yo llevo mi comida deshidratada, por ejemplo, pues yo me puedo hacer el agua aquí. Podría hacer algo aquí dentro, pero esto me utilizo para café también. Ya. Ok. Y esto pesa, es que pesa muy poco. Es que pesa muy poco. Ahora, esto versus un Jetboil. El Jetboil realmente es superior. El Jetboil es superior en todo, pero también en peso. Sí, podría ser. Javi, pero ¿qué tú opinas de esto? Coño, yo porque no encuentro dónde metí la campanita. Pero ¿tú sabes lo que es esto? No. Esto es una corneta de estadio que yo la pongo ahí y suena ba, ba, ba. Ajá. ¿Tú sabes para qué, viejo? Para espantar los jabalí cuando estés durmiendo. Bueno, viejo, pues. Jordi. Y no, me quedé sin palabras. Mira, te sigo diciendo. Pero lleva un pito, una vaina, lleva un pito, viejo. ¿Para qué tú llevas esa vaina? Estás loco, No. Y no encuentro la corneta ahora para ponerte a sonar. No la encuentro. Pero bueno, ya haremos otro live. ¿Y sabes qué yo llevo? Pero mira, Javi, de verdad, no lo llevo. Que pesa tanto. Un hacha. Pam, pam. Pero que me pesa mucho, viejo. Me pesa mucho. Es un multiuso. Es un hachita. O sea, de verdad, me pesa demasiado. Yo intenté llevármela para el GR11 y no pude, Javi. De verdad, digo, mierda, que tú pesas mucho. Es que en todo caso, Jordi, tú deberías llevar un hacha, pero un hacha solo, porque eso es como una multiherramienta martillo-hacha. Sí. En todo caso, sí. Una hacha solamente, pequeñita, pero la más ligera posible. Porque tú sabes qué pasa, que las hachas nunca van a ser ligeras, porque su eficiencia depende del peso de la cabeza. Claro. Si no, esa es la eficiencia. Entonces, claro. Si tú, es más, tú puedes dejarlo todo. Cuando tú te vas a un campo así como un bosque, tú puedes dejarlo todo, viejo, y más rápido que tú te vayas en calzoncillo y tengas tu hacha. Porque es que con ese hacha que tú vas a poder hacer leña y fuego. Es muy importante eso. Nosotros no necesitamos eso, porque no estamos en temperatura que hace falta eso, ni tampoco vamos a cocinar nuestra comida con leña. Estamos en otro tipo de estamos en otro mundo. Javi, ¿qué más? Estamos en otra onda. Javi, ¿qué más tenemos para competir? Alimentación, aseo, podemos hablar de aseo, pero botiquines también podemos hablar. Espérate. Bueno, las mantas de supervivencia que yo llevo, eso es parte del botiquín, como que sí. Yo tengo 17. Yo siempre tengo una en todos lados metida. Llevo más de una. 17 mantas térmicas. En todos lados yo tengo una. Tú abres una gaveta y sale una manta térmica. Y digo, oye, esto aquí. Porque no 17, no tengo 17, pero debo tener 4 o 5. Yo no escatimo. Porque esto es una cosa que te salva la vida. Que te salva la vida, Jordi. Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, cuando yo me voy a una montaña,
Sí. Yo me llevo mi vestimenta, pero yo sin una manta térmica yo no salgo. Porque tú no vas preparado para un clima extremo. Uno nunca va preparado para el extremo. Uno va preparado para lo que uno cree que puede encontrar y un poco más. Sí, es verdad. Y para tú sobrevivirlo, no para estar bien. Pero ante un evento extremo, uno necesita un extra, un plus. Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que eso que no pesa nada. Esto significa muchas cosas. Si tú de repente te encuentras con un clima, con un frío que tú no encontrabas, esto es lo que te va a salvar la vida, es esto. Y no pesa nada y no cuesta nada. Puedes meter 5 ahí dentro, si quisiera. Yo tengo en cada mochila, yo siempre tengo por lo menos una es obligatorio para mí. Oye, pero ¿cuándo tú usas el plateado para afuera o el plateado para adentro? Eso no tiene mucha importancia. Eso no tiene mucha importancia. Ahí tiene instrucciones. Cuando tú quieres reflejar más cuando tú quieres reflejar el sol o enfriar. O sea, si tú quieres porque hay veces que tú lo que quieres es tapar del calor o tú quieres tapar del calor para tú estar fresco debajo, ¿verdad? O tú quieres reflejar el calor de tu cuerpo. Ya. Y según para una cosa o la otra, se usa una u otra. Pero no tiene mucha importancia, Jordi. Reflejan el 98% de calor del cuerpo. El plateado para adentro, mami, sí, ya está. Ok. Plateado para adentro para reflejar mi cuerpo. Yo lo utilizo para frío más que otra cosa. Y si estoy tapando algo, me importa poco, o sea, no. Javi, ¿y cómo tú filtras el agua? ¿Cómo filtro agua? Yo no tengo filtro. Es algo que yo he pensado en comprarme. Voy a comprar un Sawyer, el Sawyer ese. Sí, yo tengo ese, sí. Me he quedado en medio de todos. Entonces, eso es un tema importante. Yo no tengo filtro. La verdad es que yo llevo al sitio que yo voy, la montaña, normalmente subo montaña y arriba esos manantiales donde tomamos el agua, normalmente también. Yo nunca me he enfermado. Si estuviéramos tomando río abajo, en otros sitios, yo casi que me planifico un poco así. Pero sinceramente, es algo que yo debería llevarlo. Mis excursiones realmente son así, son 2 días, 2 días. Normalmente yo sé dónde voy a coger agua. Ok. No sé, el Sawyer yo creo que es el mejor para el precio. Yo es el que tengo. El más como reliable, el que tú puedes limpiar. O sea, he visto tanto. Incluso estuvo a punto de comprarme la botellita esa de... ¿Cómo se llama? Hay una botella que tú la rellenas y bebes de sé cuál es, sí. Sí, sé cuál es. De una gente famosa, que lo que tiene adentro son como unas fibras así. Pero entonces fallan, o sea, cuando se tapan imposible, luego no son fáciles de limpiar, al parecer. Los fallos son malos, o sea, quiero decir, tú quieres que eso te dure en el peor de las situaciones, o sea, cuando tú vas a usar eso, tú no estás bien. Tú no estás cogiendo agua en un sitio normal no sé, es un tema que me tiene un poco dividido, porque yo quiero que sea rápido. Be free se llama, be free. Sí. Yo quiero que sea rápido. Yo quiero la Be Free, loco. Yo quiero para llenarlo y para beberlo, ya está. Pero entonces tengo la idea de que el día que me compre la Be Free voy a tener la Sawyer metida adentro en la mochila, porque no me voy a fiar. Ah, bueno. ¿Y entonces? ¿Tú me entiendes? Porque esa es la que quiero usar, porque es la fácil de usar. Pero si se me daña un día, no me quiero quedar sin capacidad de yo poder filtrar agua. Y yo sé que la Sawyer no me va a fallar. Lo que pasa es que la Sawyer es mucho más difícil de usar cada día y más no sé qué. No sé. No tengo filtro. No lo uso. No lo uso todavía. Ok. ¿Y comida? ¿Qué tú llevas de comida? Comida deshidratada y bocadillo para el día, dependiendo si es un día, pues me llevo un bocadillo, una cosa, para no tener que estar haciendo agua ni nada. Ok.
cuando dejas algo así de un día. Y si es algo más día o eso, pues comida deshidratada. Ya. Y barritas como la que tú me enseñaste de fruta. Y ahí también hay unas que son líquidas. Hay unos que son líquidos. Que son hidrosolubles. Que ya vienen con líquido. Que ya. Sí. Porque las hidrosolubles no necesitan, la asimila tu cuerpo directamente porque ya vienen exactamente con el agua. O sea, tú no necesitas beber agua para absorberla. Porque una barrita, tú te la comes y eso necesita agua. O la coges de tu cuerpo o tú bebes. Necesita agua para tú absorberla. Sí. Pero las hidrosolubles ya vienen exactamente con el mix líquido, que eso no necesita agua. Tú te lo bebes y lo absorbe. Y es muy importante para mí tener esas también. Yo tengo las dos. Tú tienes las dos, ok. Yo llevo siempre las dos, sí. Llevo un paquete de una y un paquete de otra. Ok, ya. Ahora, Javi, pues entonces, yo creo que estamos ready, ¿no? ¿Qué más? Digo, claro, son temas después que podemos profundizar en live, pero ¿qué más nos queda? Pero yo no sé, yo te digo que aquí no hay ganador, yo creo que cada uno usa lo que le funciona. Yo creo que sí, yo creo que cada cual tiene, Javi, su manera y su peculiaridad de hablar. Lo que sí, Javi, de que cada uno un mundo y de verdad, viejo, yo he aprendido mucho de ti, del tema de la barrita, el tema del electrolito, el tema de la media, que yo fui de la comprara, pero yo ni la usaba. Ahora no me arrepiento. ¿Qué más me arrepiento de ti, Javi? Imagínate, si yo cogí la Silverlight por ti. Porque fuiste tú que me dijiste hablar de la Silverlight. Y ahí fue que yo dije, wow. Y yo la tenía ahí para que no se me dañara. Pero bueno, Avish, este live, ya ahora esto lo voy a contar esta parte. Yo ahora voy a editar, me va a tomar más tiempo editar, por lo que el del Garmin va a salir primero que en lo que lo edito. Javi, cuando tú puedas, pásame, digo, déjame cerrar aquí, espérate. No, vamos a cerrar con una frase de Pide, después que nos quedamos aquí. Bueno, Javi, hemos llegado ya al final. Como tú acabas de decir, no hay un ganador. Cada cual tiene su propio estilo, su propia forma. Así que, Javi, lo que hay que ahora es que ponerlo en práctica. Tú y yo. ¿Cuándo vamos a ir el avión de Requesén? El avión de Requesén viene pronto, pero en verano a mí me está haciendo ilusión la pica de Stats. Así que vamos a ver. Pues entonces, bueno, pues esperen la próxima aventura de Javi de Jordi Tons, que va a ser después del 16 de julio. Acuérdate que va a ser después del 16 de julio. Vamos a subir la pica de Stats, así con dormida allá arriba. Así que estén pendientes de ese. Bueno, Javi, pues un abrazo. Gracias por ser parte de mi canal. Gracias por apoyarme siempre. Y nos vemos en el siguiente live. Y si te ha gustado este video, le das a like, te suscribes y compartes. Y si no te gustó, como quieras, compártelo. Y es la maldad a alguien.